Amigas y amigos de Cartago, hoy estamos en Fije Menuco, junto a un gran amigo de nuestro programa, también otrora productor y que está realizando un montón de trabajos que tienen que ver con el extractivismo en esta zona del mundo, pero bueno, fundamentalmente Sipo, hoy te estábamos molestando porque teníamos primero mucho interés en saber cómo se está viendo Vaca Muerta en estas horas previas a la llegada de otra elección que es probable se termine todo en primera vuelta, o no, pero de alguna manera marca también un ciclo en la política argentina importantísimo para entender la cuestión de Vaca Muerta, ¿verdad? Y con eso yo ya arrancaría la charla contigo, teniendo en cuenta que cómo están viendo las distintas plataformas electorales, esto de que ustedes han titulado en una nota muy interesante en Obsur, que no hay grietas con respecto a Vaca Muerta, no hay ningún tipo a veces de mirada disruptiva, por lo menos en lo que uno ve en las plataformas dominantes. ¿Es muy equivocado pensar que todos piensan lo mismo respecto a Vaca Muerta? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Bien, en principio, bueno, muchas gracias por estar acá, por acercarse a la temática y tratarla como la abordan siempre. Creo que hay varios aspectos que podemos marcar. En principio que hay un consenso hacia esa lógica de un cono sur con una economía claramente reprimarizadas, donde los desarrollos extractivos ha generado, digamos, esa tendencia de comoditización de las economías a nivel regional. Es una tendencia que está muy presente. En el caso argentino hace mucho más mella porque Vaca Muerta representa un reservorio de hidrocarburos no convencionales muy importante y se transformó en estos últimos tiempos en esa mirada de la joya de la abuela que nos va a salvar. En ese sentido, podemos marcar dos vacas muertas muy claras. Una, la primera vaca muerta de la época del kirchnerismo, cuando se trató de buscar revertir la balanza comercial deficitaria. Eso por un lado. Entonces hay un decline de los hidrocarburos convencionales, Argentina está importando mucho hidrocarburo, nosotros necesitamos generar este tipo de explotación. Eso fue la primer ingreso. Esa Vaca Muerta recayó inmediatamente en una lógica de loteo muy acelerado de áreas hidrocarburíferas y una asociación con las principales operadoras a nivel mundial, con las principales petroleras a nivel mundial. ¿Eso es hasta la llegada del pacto con Chevron o es el con el post-pacto? Todo esto es post-pacto. El pacto, digamos, si hoy tuviéramos que armar así un improvisado raconto, ¿el pacto es un momento de inflexión o es cuando arranca? No, es cuando arranca. Es la piedra fundacional, digamos, del fracking en Argentina y de Vaca Muerta, es el acuerdo de Chevron y YPF. Qué loco que sociológicamente hablando arranca con represión, ¿no? Sí, tal cual. Y con la quema de las rucas en Campo Maripe, en el territorio donde se iba a desarrollar, ya con una lógica bastante enrarecida. En ese sentido, Vaca Muerta, con la época del kirchnerismo, se transforma en una tendencia dentro de esta comoditización del cono sur, que es un extractivismo con distribución. Es decir, nosotros vamos a generar mayor justicia social a partir de generar desarrollos extractivos. Esto es lo que te dice toda la era de los gobiernos progresistas, y acá en Argentina hizo un poco hincapié ese discurso, con una impronta muy nacionalista. Todo eso se modifica con la llegada del macrismo. Con la llegada del macrismo se genera un loteo
en el entonces Ministerio de Energía. El ministerio es cooptado por lo que se llamó la ceocracia energética, y son las empresas petroleras las que empiezan a delinear las políticas públicas, que esas políticas públicas devienen en un proceso de acelerado de acumulación y de beneficios a través de transferencias y subsidios hacia el sector, que antes estaban, pero que antes vos tenías un Estado que reglamentaba, tenías el subsidio con el precio del barril interno, tenías el plan gas, que también eran subsidios y transferencias a las petroleras, pero también tenías subsidiado al usuario. Es decir, esa situación estaba muy presente. ¿Eso es Aranguren? Hablamos Eso es Aranguren. La llegada de Aranguren... Yo porque me olvido algunos nombres. Claro. Sí, es Aranguren. Aranguren es el que, digamos, cuando entran ya en Vaca Muerta, es él la Aranguren genera algunos programas de explotación muy destinados y muy orientados a... digamos, acompañados, más que orientados y delineados, acompañados de una política de retracción de YPF y una captación de esos subsidios de actores privados, como fue el caso de Tecpetrol, de Paolo Roca, quien capta con Fortín de Piedra muchísimos millones en subsidios. Por otro lado, Aranguren genera la dolarización de las tarifas, y por otro lado lo que hacen es el retiro de los subsidios y la transferencia de todos esos beneficios a las petroleras a los usuarios, o sea, los tarifazos. Todo eso es la política de los CEOs. Lo que se planteó con Vaca Muerta durante el macrismo fue: Argentina va a venir una lluvia de inversiones, decía el macrismo. Esa lluvia de inversiones fue un chaparrón, ese chaparrón fue Vaca Muerta, porque es la inversión extranjera directa que viene al país, es Vaca Muerta principalmente, o es la mayor inversión extranjera directa. Entonces, en ese sentido, digamos, tomó un carácter Vaca Muerta muy importante, y con una lógica de colocar al yacimiento y al país como un polo de exportación, de producción y de exportación de hidrocarburos, no solo hacia la región, sino hacia el mercado mundial. Entonces se calcula, o el programa que se delineó ya, esto con la gestión de Iguacel, otro CEO, se delineó que para el 2030 Argentina debía, la exportación de hidrocarburos iba a equiparar a la exportación de grano. Argentina históricamente su principal fuente de exportación ha sido los granos. La agroindustria. El agronegocio, exacto. Entonces, bueno, eso es un poco como si nosotros queremos hacer un reconto de las grandes líneas de lo que ha sido Vaca Muerta. Ese discurso de salvación claramente está presente. Bueno, de hecho, lo dijo, ¿no? Macri, ustedes son el corazón del país. Cuando vino hace poco a Neuquén, dialécticamente hablando, es eso lo que vos estás contando, digamos. La salvación termina siendo Vaca Muerta, dentro de esa lógica, ¿no? De, bueno, ¿cómo hacemos acá para zafar? Exacto. Sí, y que se reeditan en medio de la campaña con las dos fuerzas principales tratando de plantear a Vaca Muerta como la salida y la salvación. En el marco de la campaña, vos tenés que las dos principales fuerzas están planteando que Vaca Muerta es una de las plataformas para el desarrollo del país. O sea, el consenso extractivista está, digamos, hay expresiones muy concretas. Si uno ya quiere dar la elección como con el Frente de Todos, digamos, siendo el próximo gobierno, por la diferencia, claro, porque ya prácticamente es poco remontable. Inclusive creo que en estos últimos tiempos el macrismo ha dado señales de derrotismo muy concretas.
militarizando Vaca Muerta también es una señal del derrotismo. ¿Querés que hagamos un corte y después en el otro bloque hablamos de eso? ¿Nos metemos ahí? Muy bien, dale. Así hacemos. Vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago hoy sobre Vaca Muerta. Ya venimos. Frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Defendemos los derechos de la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva, porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas, porque somos un gremio con una conducción femenina que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres, porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva, porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue, ADUNC. Creo que, como decía Nadia, el aborto con las socorristas cerca se desdramatiza, ¿no? Como también muchos de los mensajes que también llegan, ¿no?, a los teléfonos de las socorristas, ¿no? Una situación que se cree que puede ser traumática, que es difícil, obviamente que sí, que es difícil atravesarla, pero que termina siendo, si todo va bien, una situación de mucho alivio, de responsable, de decisión sobre el cuerpo, alegre, ¿no? Porque también esa alegría de poder haber abortado y que todo haya ido bien es política y abre otras posibilidades de vida, entonces eso también genera mucha felicidad. Entonces el aborto también está acá lleno de colores y de celebración, porque también es una situación en donde quien decide interrumpir un embarazo está tomando las riendas de su vida, está decidiendo. Pero además nombrando el aborto, ¿no? Porque las revueltas lo que hacen justamente es hablar de eso y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Resignificándolo, tratando de
reinterpretar el dolor que puede causar, en algunas más que en otras, pero sí hablando con todas las letras sobre aborto. Hay un tema que nombraste que me parece muy importante sacarlo ahora en esta parte del programa, que es cuando hablaste de la militarización, ¿no? Estamos en la recta final ante las elecciones y hubo un escarceo ahí entre Gendarmería y el MPN. Justo el MPN lo agarra también en la elección a intendente, y un tema que se trató de apagar porque está una funcionaria, Vanina Merlo, que viene más del sector de la burocracia, más técnica, y que no puede tomar decisiones políticas. Obviamente, al no estar Guaidó, no se pudo responder qué significaba en términos de política, ¿no? La llegada de Gendarmería a Vaca Muerta. Entonces el tema como que se tornó ahí una especie que no nos gusta mucho, pero tampoco vamos a hablar demasiado de eso. Y como ya pasó la elección intendente, el tema se terminó. Pero lo real es que eso continúa, y ustedes sacaron un trabajo muy importante para entender qué significa realmente la militarización de Vaca Muerta, la llegada de estos contingentes de gendarmes, en el marco de una segura y posible instalación de una base militar estadounidense muy cerca del aeropuerto de Neuquén. ¿Eso tiene un marco también previo a la llegada de las elecciones? ¿Ustedes lo tomaron como un bluff? ¿Cómo lo han sistematizado todas estas noticias que Burrich empezó, digamos, a escupir previo al fin del mandato del macrismo? Estaba mirando hace muy poco, Matías Culfas hizo una exposición ante empresarios, y él planteaba que la palanca para poder sortear la crisis iba a ser Vaca Muerta, el agronegocio y la minería. Esos son los tres ejes con los cuales el país puede desarrollarse. Con respecto a lo que vos decís ahora, que yo lo nombré como una cuestión de reafirmar una idea, o que daba una impresión de una idea de derrota, reafirmando ideas de discursos dirigidos hacia el núcleo duro o al núcleo propio, que es esta gran oleada de manifestaciones de dichos ultraderechistas, tanto de Burrich como de Pichetto. Uno lo ve todo el tiempo, creo que también en algún sentido lo hace Carrió, generalmente más destinada hacia la clase política o hacia el sector judicial. Los otros lo hacen lisa y llanamente. En ese sentido, lo de enviar a Gendarmería a Vaca Muerta ha sido un poco eso. Recordemos que ellos intentaron tener una política muy fuerte en materia de seguridad, creando un enemigo interno. Ese enemigo interno fueron las organizaciones mapuches, tanto las organizaciones mapuches en Cuyamen, con los conflictos con los terratenientes, en Cuyamen, en Mascardi, en Villa Langostura, son varios los conflictos, pero también en Vaca Muerta, con el ingreso de Gendarmería a territorio de Campo Maripe, y la instalación de 400 gendarmes. Eso fue una política de Estado muy orientada a un discurso represivo muy fuerte. Esa política fracasó. Fracasó no solo en términos judiciales, porque tuvieron un revés judicial y no pueden ingresar más a Campo Maripe, sino también fracasó por el asesinato de Santiago Maldonado, por las grandes movilizaciones populares que se dieron, y fracasó en el sentido de que el enemigo interno que ellos habían creado era un enemigo interno sumamente débil, y sumamente débil en el sentido de la creación del enemigo, no débil en las organizaciones mapuches. Ahora lo que hicieron es tratar de sacar nuevamente a la palestra, a jugar a Gendarmería como el brazo ejecutor de esa política de derecha,
y decir, bueno, vamos a ponerla en vaca muerta a generar orden. Ahí hay un punto concreto que se hizo justo cuando se ataca a Arabia Saudita y Estados Unidos ordena levantar la seguridad, elevar la seguridad en todos los yacimientos estratégicos. Entonces, ahí tuvo un doble juego, creo. Por un lado, dar un lineamiento de política derechista hacia, como discurso en el marco de la campaña. Por otro lado, tratar de quedar bien con Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que Vaca Muerta tiene conflictos permanentes, sistemáticos, durante todo el tiempo. Y no solo son las comunidades mapuches, sino también son los crianceros, son los desocupados, son los docentes, son los sindicatos estatales, son, digamos, si uno va a ver cuáles son la cantidad de conflictos que se genera en todas las zonas petroleras, son un montón, y vos esa resolución de conflicto no la podés dar con las fuerzas armadas, sino tienen que ser resoluciones políticas, y tampoco puede ser esto un eje de campaña, es decir, es un acto de irresponsabilidad de la ministra muy grande, y del gobierno de Macri, ¿no? Muy grande mandar la gendarmería a controlar este tipo de conflictos. Y sobre todo porque incluso la tropa, supongamos petroleros privados, que son el apellido Pereira es un apellido clave para entender los negocios tercerizados en Vaca Muerta, o los acuerdos. Él habla de blindar, de apagar todas las protestas sindicales, de poner la joya a la corona. Hasta ellos también se alarmaron y pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo no? Digamos, me pareció como muy desatinado, pero por otro lado es real. Pareciera como que es un mensaje hacia el núcleo propio, la tropa propia, digamos, ¿no? Al sector más rancio de la derecha argentina, de esto de la mano dura, el orden. Sí, claramente. Yo creo que esa medida fue jugar esas dos puntas. De todas maneras, lo del sindicato de petroleros privados se entiende un poco. Cuando Bursaco tomó la comandancia a cargo de Gendarmería para hacer esta avanzada en ese entonces, hubo un conflicto de petroleros en el cual no hubo muertos de casualidad. De hecho, Guillermo Pereira, el senador y secretario general, se encontraba en Houston junto con una comitiva de la provincia, mostrando la adenda y mostrando las voluntades del sector de trabajadores como parte de la estrategia para atraer inversores. En ese momento hay suspensiones, digamos, en una de las empresas, y salen un grupo de petroleros a cortar 14 locaciones alrededor de Rincón de los Sauces, con Marcelo Rucci, digamos, a la cabeza. ¿Quién es Marcelo Rucci para los...? El adjunto de Petroleros Privados. Ahí hubo un momento de tensión muy grande, Gendarmería intervino. Muchos de los relatos, que uno no sabe si son mitos o realidades, pero hablan de tensiones armadas, digamos, de ambos sectores, y tuvo que bajar, volverse de Houston, Pereira, y pedir la intervención a través del gobernador y de presidencia de que no avance Gendarmería. Quedaron uno al costado de cada banquina de la ruta durante un tiempo, hasta que pudo llegar Pereira y llevar a un proceso de negociación. Es decir, las tensiones con ese sector también estuvieron. Hay tensiones, Vaca Muerta es esto, es un conjunto de conflictos múltiples, y la resolución no es armada, claramente. Es un acto irresponsable. Vamos a ir a un corte y seguimos en esta charla junto a Martín Asipo respecto a Vaca Muerta y las perspectivas hasta, calculo, los 180 días que van a continuar al mandato del próximo gobierno en la Argentina. Ya venimos.
para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Defendemos los derechos de la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva, porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas, porque somos un gremio con una conducción femenina que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres, porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva, porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue, ADUNC. El movimiento en Argentina, ¿no? El primer ejemplo. Pero en gran parte del mundo el feminismo está avanzando y también un feminismo nuevo. Un feminismo que no es el feminismo de Estado, que ha sido creado en los años 70 para las Naciones Unidas. Un feminismo es un feminismo neoliberal. Es un feminismo popular, un feminismo que, como dicen tantas compañeras, pone la vida al centro. Yo te voy sacando un tema a otro porque obviamente tenemos, en realidad tenemos mucho tiempo, pero es poco tiempo para el tiempo es tirano en televisión. Y no, aparte porque la verdad que uno quiere profundizar un montón, pero tampoco podemos escaparnos de esa tiranía de los 50 y pico de minutos, que igual Exacto. Es una barbaridad para hoy los tiempos televisivos, el posmodernismo, hablar mucho es una locura. Pero a nosotros nos interesa tener el espacio de reflexión respecto a lo que se plantea, esto que nos decís, que no hay grieta con respecto a Vaca Muerta, hay una idea de continuar con la senda del extractivismo, el que está en contra de eso es un enemigo interno y se va a construir. Yo quiero dejar en claro, por más antipático que parezca, que quien llamó revoltosos, fascinerosos, que no eran más de 40 a las manifestaciones gigantescas que hubo contra el pacto de YPF Chevron fue Parrilli. Digamos, por más que hoy parezca antipático, quienes bancaron esa represión son muchos de los que hoy también se plantean como enemigos del espionaje interno y de la propia Bullrich, pero en palabras de María del Carmen Verdú, mucho del andamiaje sobre el cual el macrismo posa y ensombrece más, ¿no? y extiende más esa paramilitarización de la política en los conflictos sociales, venía de la ley antiterrorista, que no fue sancionada por este gobierno, digamos. Ahí está mi parte de antipatía, ¿no? en este tema, pero creo que es importante, porque si no, pareciera que hablamos siempre de paracaidistas rusos que caen de la nada, que uno dice, bueno, no es impoluto. Y hay toda una... Yo no me olvido
el nivel de delirio que había de las cosas que le dijeron a la familia Maripe, de las barbaridades que decían contra la Confederación, y eso fue generado en otro conflicto, en otro marco de gobierno, digamos. Entonces, hoy que ustedes han estado mucho en la senda y siguen trabajando en territorio, siempre es bueno rescatar eso, ¿no? Pues no pareciera que estamos iniciando de cero permanentemente. O el comportamiento de la prensa. Me parece una locura cómo la prensa regional celebra Vaca Muerta sin dar espacio a ninguna de las... No hay punto crítico. No, exacto, eso. No hay punto crítico. Perdón que te interrumpí. No, me parece fenomenal. No hay posibilidades a la crítica, y eso es algo bastante grave. Sobre todo teniendo en cuenta de que hay una... se segmenta de manera muy intencional traer noticias de Estados Unidos que tengan que ver con el desarrollo de los no convencionales, las potencialidades que tiene o que tuvo Estados Unidos, esto de ser un país con una gran dependencia de energía de otros países, a pasar a ser el primer país y productor de hidrocarburos, a convertirse en un país exportador de hidrocarburos. Esa situación que se trae permanentemente a los medios de comunicación no se trae absolutamente nada de las consecuencias. Es decir, no se habla que la industria del fracking es la industria que más muertes tiene. No se habla de los niveles de afecciones sanitarias, graves niveles de afecciones sanitarias, porque recordamos que Estados Unidos va 10 años más. Es decir, nosotros acá en Vaca Muerta tenemos 2.000 pozos. En Estados Unidos tienen 100.000 pozos. Es decir, si nosotros queremos ver qué nos va a ocurrir, tenemos que mirar a Estados Unidos. Y Estados Unidos, las consecuencias son gravísimas. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de nacimientos con malformaciones, estamos hablando de situaciones sumamente graves en materias de afecciones de ecosistemas. Lo que ustedes llaman... Que han quedado devastados. La zona de sacrificio, ¿no? Yo acuerdo que escuché ese término con ustedes. Es una gran zona de sacrificio. Hay grandes partes de estados que son gran zona de sacrificio. Inclusive hay estados que avanzaron, y cuando comenzaron a ver todo esto, comenzaron a generar o restricciones por un lado o tasas impositivas por el otro. La industria fósil es una industria que se maneja con grandes niveles de impunidad. De hecho, uno de los problemas graves también, que es algo que a nosotros nos ocurrió con todo el convencional, tiene que ver con los cierres de pozos. Es decir, no hay los cierres de pozos salen muy, muy caros, no hay cierres de pozos que se hagan de manera seria, por lo tanto quedan muchos abandonados a la buena, contaminando de por vida. Ese abandono de me retiro y me voy es algo frecuente dentro de la industria. Eso acá en Argentina pasó con el convencional. Hay cientos de pozos en la cuenca neuquina que han sido abandonados y que no están en buen estado, ese tipo de abandono. Sipo, te saco otro tema antes de... ¿Qué pasa en Allen? Bien, Allen tiene una avanzada de explotación hidrocarburífera muy importante. Ya son alrededor de 180 pozos los que se han realizado en la zona que es... el área se llama Estación Fernández Oro y cubre gran parte del ejido de Allen y un poquitito del ejido de Fernández Oro, pero principalmente está en Allen. Y es una situación bastante grave porque vos tenés, primero, una explotación que está muy cercana al Río Negro. Y tenemos que aprender a pensar como cuenca. Es decir, acá hay una cuenca que está delimitada por nuestros ríos, Neuquén, Limay, Río Colorado, Río Negro. Esa es nuestra cuenca. Y lo tenemos que pensar desde la cordillera al mar. No se puede pensar aisladamente. Es decir, si se está contaminando el Río Negro a la altura de Allen, no se va a quedar ahí. Solamente en el brazo de Allen. Eso por un lado. Por el otro lado, la explotación se da en una zona de densidad productiva. Recordemos que en el Alto Valle
se produce el 80% de las peras y manzanas de todo el país. Eso por otro lado. Y por último, en Allen se está haciendo una explotación en cercanía a los barrios populares. Es decir, vos tenés viviendas, escuelas que tienen pozos a menos de 100 metros. Y que esos pozos han, en estos últimos tiempos, tenido o derrames, o explosiones, o fugas, además de que cuando se hace el mismo proceso, realmente los niveles de contaminaciones son muy altos, porque vos estás perforando, generando vibraciones, emisiones. El nivel de estrés que están viviendo las familias populares son muy grandes. Tener en cuenta de que hay un taladro que estaba perforando hasta los 4.000 metros, y después viene un proceso de fractura con motores muy potentes, y todo eso, al estar tan cerca de las viviendas, los vidrios vibran todo el tiempo, las camas vibran, la gente no puede dormir, los niños no pueden dormir. ¿Qué respuesta da YPF a eso? Generalmente lo que tratan de hacer es o de dar una compensación económica, o lo otro, hay judicializaciones, hay varios procesos, digamos, judiciales abiertos, uno en particular bastante avanzado. Veremos cómo la justicia termina generando una investigación mucho más seria, porque hasta ahora, ¿cuál es el punto principal? Que los vecinos de los barrios empobrecidos o de los barrios populares de Allen recaen en el acompañamiento, la voluntad que tengan los defensores oficiales o las defensorías oficiales, mientras que del otro lado vos te encontrás con un conjunto de abogados muy potentes que están pagados por las empresas y que insisten. Ahora han recusado una jueza, por ejemplo, porque todas las orientaciones que tenía esa jueza iban de cara a que la empresa tenga que demostrar las responsabilidades sobre los impactos. Incluso dentro de todo ese proceso se está viendo de que la empresa no estaría cumpliendo con algunos requisitos básicos, como tener en cuenta al momento de presentar los estudios de impacto ambiental, al momento de decir, bueno, yo voy a hacer un pozo acá y estas son todas lo que requiere el estudio, no están orientados a, por ejemplo, una escuela donde asisten cientos de niños y niñas todos los días. Claro. Ese estudio no estaría... vos tenés los pozos y no están. Ahora, ¿cuál es...? Claro, lo que sí está es la casa partida y los vecinos a la intemperie prácticamente. Exacto. ¿Cuál es el tema ahí principal? Que el Ejecutivo y también, por otro lado, el Poder Judicial les han dado una carta de impunidad a la empresa y de garantía de explotación muy grande. Recordemos que el organismo de control en Río Negro está a cargo de la Secretaría, digamos, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, está a cargo de la ingeniera Dina Migani, que ella en su actividad privada tienen con su familia una empresa de servicios petroleros, es decir, le vende químicos para la hidrofractura a las empresas que ella misma en su función pública tiene que controlar. Y si ustedes sacaron una nota, sí, de hecho hablamos, ¿no? Vamos a ir ya a un corte, pero las camionetas de la empresa no descansan en el predio de la empresa privada. Exacto, sí. Digamos, tiene un las camionetas que tienen que controlar y fiscalizar a las empresas claro, duermen en la empresa privada, digamos, tienen una interconexión. Sí, tremendo. Que eso es un detalle menor, digamos. Lo que uno ha visto hasta ahora es que... Se enojó mucho, ¿no?, con la revista Cítrica cuando le preguntó. Sí, los echó. Yo con mi marido creamos Quimpe. Somos una empresa que venimos de abajo, hemos generado empleo en Fernández Oro. ¿Por qué me enojo? Porque hay toda una intencionalidad. Hay toda una intencionalidad. ¿Sí? Me parece que están equivocados. Yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo hoy nada que ver con Quimpe, y si tienen algo que pedirme
denuncien y averigüen. Yo no tengo nada que ver. Yo soy una funcionaria que trabajo haciendo cumplir con la ley. Mis hijos son los dueños de Quimpe, que tienen una venta de productos químicos y está controlada por la Secretaría de Ambiente como cualquier otra empresa, ¿sí? Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Así está mi corazón. Defendemos los derechos de la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva, porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas, porque somos un gremio con una conducción femenina que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres, porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva, porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue, ADUNC. Me estabas contando lo de que en medio ambiente ponen a gente ligada a las petroleras, ¿no? No, pero también me decías que en otros lugares también se da, en otros ámbitos. En otras carteras. Que acá hay una asociación muy grande entre es decir, la energía es una mercancía privilegiada en los tiempos actuales. Privilegiada en el sentido de proceso de acumulación, ¿no? Claro. Y quienes se desarrollan dentro de la energía y la energía fósil, sobre todo. Quienes se desarrollan mucho más ahí, hay una asociación entre las multinacionales, las grandes multinacionales petroleras, y los otros grandes ganadores de este tipo de explotación es la clase política, que generalmente se convierte en empresaria de servicios. Si uno va y hace el ejercicio de quiénes son los dueños de las diferentes empresas, y se va a encontrar, en Neuquén te vas a encontrar que varias empresas de servicios petroleros corresponden al ex ministro de Energía, Guillermo Coco, que Crexel es una de las empresas de servicio que más ha crecido en toda la cuenca, si no la que más creció. Que son los sobrinos del ex gobernador Jorge Zapac. Es decir, si uno va a ver quiénes realmente pueden hacer negocios prestando servicios, y se corresponde bastante con la clase política, y los servicios son muchos lo que mueve, porque ese es uno de los grandes puntos, es que la explotación de hidrocarburos no convencionales con el método de fracking requieren de mucha infraestructura y de mucha mano de obra. Es decir, no es comparable al convencional en las dimensiones. Entonces eso también requiere de mucho más empresas de servicios, ¿no? Coco era el que se enojó mucho, recuerdo hace muchos cartagos atrás, cuando en una audiencia pública le hablaron del agua contaminada. Me acuerdo que pegó el grito en el cielo. Bueno, él es buen patrón de estancia, digamos, entonces no tiene ningún tipo de correlato político diplomático, pero recuerdo cuando empezaron a aparecer los temas del agua contaminada o la destrucción del medio ambiente, eran de los que hablaban de que ese agua se podía reutilizar. Y me acuerdo mucho, corregime,
de un personaje bastante infame que era Esquivel, que también hablaba de que era agua con la que uno se podía hasta bañar, ¿verdad? Hoy eso ha quedado también bastante descartado, ya nadie se atreve a así como hay un consenso de que el fracking es lo que nos salva, también es real de que ellos han ya sepultado esa idea de que el fracking no contamina o no trae desastres ambientales. Claro, sí, pero estamos en la etapa de, algunos le dicen posverdad, yo le digo desmemoria colectiva y selectiva. Recordemos que cuando llegó el fracking a la región, los discursos como el que vos marcabas de Ricardo Esquivel, eran con afirmaciones muy potentes. Bueno, yo creo que el que más recuerdo es el de 0% de probabilidades de sismos. Claro. Ese es una publicidad que, digamos, hubo un organismo que es el Instituto Argentino de Gas y Petróleo, que sacó un manual que armó el guión, y ese guión se lo distribuyeron entre las empresas y los estados. Ese guión fue el que después devino en todas las publicidades y el que se traducía también en muchas publinotas en los medios tanto nacionales como regionales. Entonces todas esas afirmaciones que hoy se van cayendo... ¿Cómo dijiste? Publinotas. Publinotas, claro. Muchos son publinotas, claro. Sí, claramente. Son notas... pautadas. Claro, o la empresa paga tanta publicidad en el medio que se convierten en pasquines. Vos vas a ver quiénes son en los suplementos de energía de los dos principales medios regionales, quiénes son las fuentes que se utilizan, y siempre es o el Estado o las empresas. No existen otras fuentes. No existen los trabajadores en conflicto, no existen los campesinos, no existen las comunidades mapuche, no existen. Las fuentes son simplemente esas. Y en el caso de los sismos, que nada, no sé, este trabajo que han preparado de Sausal Bonito. 0% de sismo, decía YPF, y hoy tenés 130 sismos, más de 130 sismos en lo que va del 2019. ¿Eso es en Sausal Bonito o en otro lugar? Es en la zona de Sausal. Vos tenés ahí dos play masivos, uno es Sausal Bonito y otro que entró en etapa masiva ahora, que se llama Guada Pichana Este. Se ve que la reactivación de fallas está en esa zona y se está moviendo en los dos lugares. Por un lado, con el epicentro en Sausal Bonito, y con el otro lado en el epicentro en Aguada Pichana. Tocaste un tema que me parecía muy importante para cerrar esta charla, esta aproximación, que es el comportamiento de la prensa, ¿no? Y dijiste, bueno, la publinota, esto de que no hay punto crítico, los suplementos de energía son suplementos para buscar publicidad de las empresas privadas, pero después el tema es que condiciona la línea editorial, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el derrotero de la prensa respecto a Vaca Muerta y a lo que significa? ¿Qué han observado ustedes, cuyo principal rebote ha sido también la prensa, ¿no? Los innumerables trabajos que siguen publicando, las infografías? ¿Y eso qué significa, no? Cómo la prensa, si eso lo dimensiona, termina trabajando después. Lo mejor que te puede pasar es que alguna empresa te contrate para hacer publicidad ahí. ¿Qué sucede? Sobre todo que han visto desde prácticamente desde cero, ¿no? La llegada del fenómeno del fracking acá a Neuquén y a Río Negro. Bueno, creo que un caso paradigmático se da en la situación de uno de los matutinos, donde quienes dirigían la sección de energía pasaron a trabajar directamente a la empresa, en este caso a la empresa YPF. Los que dirigían el suplemento después son parte de la empresa. Claro, pasan a trabajar directamente a la empresa. Se fueron, digamos, la empresa los llevó. Pero ese no sería el problema, porque yo creo que no hay que centrarse en la mirada que puede llegar a tener un trabajador cuando los medios son empresas. Me parece que los grandes negociados ahí pasa detrás de quien instala una línea editorial. Y en esa instalar la línea editorial la instalan los dueños y los empresarios. En ese sentido creo que hay que ver cómo
esa lógica de la comunicación y del periodismo a cargo de las empresas, y muy poco posibilidades de tener medios estatales que estén con independencia periodística, sino también, digamos, se comportan muchas veces los dirigentes de los gobiernos se comportan como empresarios hacia las áreas de prensa del propio gobierno. Entonces vos ahí tenés un bloque de comunicación muy importante que está en manos de quienes tienen el poder económico. Son las líneas editoriales las que manejan, y que no son los trabajadores. Después, entre trabajadores podemos tener diferentes miradas políticas, y que requiere también tener diferentes miradas sobre qué hacer con Vaca Muerta, digamos. Algunos dirán que hay que explotarlo, otros que no, digamos. Esos son diferentes miradas. Claramente... Claro, yo creo que el conflicto, esto sin ahondar, pero como para hacer una reflexión, es si te vas a poner la camiseta de eso o no. Porque en algún momento creo que hay una cuestión ahí subjetiva, del fetichismo a la mercancía, de decir, bueno, no, pero es esta, no seamos hippie, hay que esto sí o sí hay que explotarlo, ¿no? Y se empieza a caer en una especie de redundancia cíclica respecto a un tema que es muy delicado y que aparte afecta literalmente a personas de carne y hueso que viven ahí, y después en un término futuro que no sabemos dónde estamos parados. Las consecuencias loma de la lata todavía no las estamos viendo, y es un desastre. Yo recuerdo los expedientes cajoneados del sovichismo, y es un costo ambiental que va a estar décadas pagándose. Después se habla desde la ruta de la trata hasta los quilombos en Rincón. Y decís, bueno, ¿y cuánta prensa tuvo información en un principio y la fueron cajoneando? Entonces, ahora que tenemos esta explosión de quilombos ambientales, sismo y todo, digo así, pero hace un montón que hay gente que está trabajando. A eso es lo que yo voy, creo que está bueno poner el punto de tensión, donde vos decís, bueno, es mucha guita, yo pago un alquiler, tengo hijos, no me alcanza, estas son 50, 60, 70, 80 lucas limpias, y la verdad, loco, que es un re laburo y me sirve para profesionalizarme, pero también está el tema de que creo que ahí está la discusión, si querés, más epidérmica, epitelial, que es, bueno, y tu subjetividad, digamos, es el planteo, porque si no estamos siempre hablando del mal menor, y es un desastre, la verdad que es un desastre. A mí me produce mucho escozor el tema de la llegada a la base militar, porque sé que es un tema real, concreto, y que ya está planteado por una órbita de poder que a nosotros no tenemos acceso en lo cotidiano. El hecho de que se vea con alegría que el FBI asesore fiscales, o el hecho de que una persona como Jerez diga, dimos con la pata de la RAM, y hablen como, ¿y ahora dónde se meten? Que todo eso se cayó, ¿me entendés? Ellos ganan en la prensa, en lo judicial pierden, cuando tienen que mostrar papeles pierden. Digo, sí, ¿y la prensa qué va a hacer? Toda esta prensa que agarraba y bancaba la represión en Vaca Muerta, la estigmatización de las comunidades. Siempre planteo para el Huinó Yupantu, tenemos boche de suplemento y re buena onda. Ahora, cuando hay un mapu tomando un terreno, es una invasión a la propiedad privada. Y eso es lo que yo me gusta poner en tensión, y siempre tengo el ejemplo de Opsur, ¿no? Pero acá hay data, esto está no es una afirmación empírica, acá hay información real. ¿Cuánto hace que Opsur está hablando de los sismos, por ejemplo? Hace un montón que están hablando de los sismos. Y lo anticiparon hace años, de la contaminación. La expresión zona de sacrificio es de la vieja revista de hidrofractura de Opsur. Sí, eso porque se hace este ejercicio, ¿no? De decir, bueno, ¿quiénes aparecen? ¿Cómo hacemos el periodismo? ¿Quiénes aparecen y cómo aparecen? Generalmente hay un montón de sectores que aparecen siempre o muy estigmatizados, es decir, las comunidades mapuche, algunos sectores desocupados o algunos campesinos, siempre sumamente, o lo que las nuevas figuras que se han creado ahora, que son los ambientalistas. Todo eso aparece siempre muy estigmatizado, muy infantilizado, ridiculizado. El abordaje periodístico tiende a eso, y generalmente en su gran mayoría de las notas, y esto uno lo puede incluso chequear,
son generalmente quienes aparecen en esa nota, son o los funcionarios o las empresas. No aparecen los otros sujetos, no están. Y ese mismo ejercicio ocurre, por ejemplo, con las situaciones de Estados Unidos. ¿Qué hace lo que hacemos nosotros? Mostramos lo que ocurrió en Estados Unidos. Cuando nos están diciendo que acá no iba a haber sismos, nosotros estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en Oklahoma, donde llegaron a tener un sismo de 7.2, con empresas que tuvieron que salir a pagar, con enjambres de sismos por un montón de lados, lo que pasa en Alberta, lo que pasa en China. Contamos ahora que en Reino Unido se está frenando el proceso de hidrofractura por justamente los movimientos sísmicos. Y en cambio acá, cuando uno está planteado esto, generalmente aparece como bueno, hay que demostrarlo, científicamente no tenés ningún sustento. Entonces, si no hay una discusión seria que tome todas estas cuestiones en la mesa de juego y solamente nos vamos a llevar por lo que marca el comportamiento o los lineamientos de las empresas, estamos muy complicados. Martín, mil gracias. No, faltaba más, gracias a vos. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene acá por nuestro canal Con Más Cartas.